Hola, esto es El Mundo Ahora de France 24. Muchas gracias por elegirnos para estar informados. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. El canciller de Dinamarca insiste en que cualquier planteamiento que no respete la integridad territorial danesa y la soberanía de Groenlandia es inaceptable y anunció un grupo de trabajo para abordar las diferencias con Estados Unidos tras la reunión junto a su homóloga groenlandesa J.D. Vance y Marco Rubio. En Venezuela, el sindicato de prensa anuncia la liberación de al menos 16 personas, principalmente periodistas, mientras el gobierno asegura que ha excarcelado a más de 400 opositores desde la captura de Maduro. Las ONGs identifican cerca de 70. Conectamos con Caracas. En Irán, la justicia anuncia juicios y ejecuciones rápidas de los manifestantes detenidos en las recientes protestas antigubernamentales, donde las autoridades han matado al menos a 2.500 personas. Estados Unidos ordenó la retirada de personal de su base militar en Qatar. Iniciamos en Washington porque después de reunirse con J.D. Vance, Marco Rubio, en compañía de la responsable de Exteriores de Groenlandia, el canciller de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, declaró que cualquier planteamiento que no respete la integridad territorial danesa y la soberanía de Groenlandia es inaceptable. El diplomático asumió que tras el encuentro persisten profundas diferencias con Estados Unidos, dado que Donald Trump insiste en querer controlar este territorio del Ártico, por lo que anunció además la puesta en marcha de un grupo de trabajo para intentar armonizar los intereses estadounidenses con las líneas rojas de Dinamarca y Groenlandia. Groenlandia es a través de Dinamarca un miembro de la OTAN y ha sido un miembro de la OTAN desde su fundación en 1949 y así está cubierta por el artículo 5. Hemos pedido a la OTAN por un mayor rol colectivo en Groenlandia junto a otra serie de aliados. Tenemos la intención de trabajar con Estados Unidos para progresar en esta agenda. En otras noticias de Estados Unidos, el FBI registró la residencia de una periodista del Washington Post que el periódico ha identificado como Hannah Nathanson, quien había escrito sobre los recortes en la administración federal. La fiscal general Pam Bondi ha indicado que fueron funcionarios del Pentágono, que ha impuesto, recuerden, nuevas restricciones a los periodistas que lo cubren, quienes pidieron el registro, y señaló a la periodista de publicar información filtrada por un contratista del rebautizado como Departamento de Guerra, que está encarcelado. Bien, el Washington Post informó que los agentes del FBI han incautado el ordenador de trabajo y el personal, el teléfono y un reloj de la reportera en una operación que el medio de comunicación denuncia de inusual y agresiva. Vamos ahora hasta Venezuela porque en una conferencia de prensa desde el Palacio de Miraflores, la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, declaró que el país mira de hecho hacia una nueva era política tras la captura de Nicolás Maduro a manos de Estados Unidos. Rodríguez también aseguró que el gobierno ha liberado a 406 presos políticos. Sin embargo, como decíamos, ONGs opositoras han confirmado solo a cerca de 70. En este marco, el sindicato de prensa constató que este miércoles 16 periodistas han salido en libertad. Nuestra corresponsal en Caracas, Daniela Zambrano, nos amplía. Una breve declaración que duró cerca de 6 minutos. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, estuvo acompañada de su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y del ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello. El anuncio fue para confirmar que continúa el proceso de excarcelaciones y dijo que las personas que saldrían en libertad no estarían vinculadas a delitos que tienen que ver con homicidio y narcotráfico, pero sí se están considerando los casos que tienen que ver con alteración de orden público y violaciones a la Constitución. Delcy Rodríguez ha dado una cifra, 406 personas liberadas, de estas 194 a finales del año pasado y el resto sí en lo que va de enero. Aún así es una cifra muy por debajo a la anunciada por las organizaciones no gubernamentales como Foro Penal. Delcy Rodríguez ha dicho además que el objetivo es abrir nuevos espacios y que el mensaje es claro, una Venezuela que se abre al nuevo momento político. No fueron permitidas preguntas por parte de los medios de comunicación. Más temprano pudimos conocer las excarcelaciones del
menos 16 trabajadores de la prensa, entre ellos locutores, camarógrafos, periodistas. Esto fue confirmado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y por el Colegio Nacional de Periodistas. Pero a la fecha y al momento todavía se mantienen familiares de estos considerados presos políticos a las afueras de los distintos penales del país, el Rodeo 1, Yare, el Helicoide, a la búsqueda de información. Recordemos que según el Foro Penal son más de 800 las personas que han sido detenidas de forma arbitraria en el país. Vamos ahora hasta Irán, otro país también amenazado por el gobierno de Estados Unidos. El presidente de la Corte Suprema iraní ha anunciado el inicio de castigos y ejecuciones rápidas de los manifestantes detenidos en las protestas antigubernamentales, donde las autoridades han matado a más de 2.500 personas, según la ONG Agencia de Noticias por los Derechos Humanos iraníes. ¿Cómo funcionan los tribunales revolucionarios en Irán? En medio de la ola de protestas ciudadanas en toda la República Islámica en contra del gobierno de los clérigos chiitas y las denuncias de ONG internacionales de asesinatos masivos de manifestantes por parte de las fuerzas del orden, este miércoles el presidente del Tribunal Supremo aseguró que para mantener el status quo en el país tiene que haber juicios rápidos y ejecuciones lo antes posible. En primer lugar, si queremos hacer algo, tenemos que hacerlo rápidamente. Lo siento, pero si el trabajo se retrasa, es posible que 2 o 3 meses después ya no tenga el mismo efecto. Si pudiéramos hacer algo hoy, si lo hiciéramos dentro de 2 o 3 meses, no tendría el mismo efecto. La legislación vigente de Irán contempla que todos los crímenes contra la seguridad de la República Islámica, como la rebelión y la colusión, sean juzgados por los tribunales revolucionarios. Una serie de cortes que fueron creadas en 1979 para juzgar a los funcionarios del gobierno del Shah y cuyos jueces son clérigos chiitas que tienen facultades legales especiales, entre las que se encuentra la de decretar la pena de muerte. Sin embargo, ONG han denunciado que el funcionamiento de los tribunales revolucionarios atenta contra los derechos fundamentales de los detenidos. Básicamente, según el derecho internacional, todos estos son asesinatos extrajudiciales porque muchos de estos presos no tienen acceso a abogados y los tribunales revolucionarios los condenaron a puerta cerrada. Sus sentencias se basan en confesiones obtenidas bajo tortura. Por eso los llamamos una máquina de matar. Actualmente se conoce que varios participantes de las movilizaciones, entre ellos el activista Erfan Soltani, han sido condenados a la horca. Según la ONG con sede en Noruega, Iran Human Rights, solamente en 2025 hubo más de 1.000 personas que fueron ejecutadas por las autoridades judiciales iraníes. Seguimos hablando sobre las protestas en Irán, porque si bien Donald Trump llamó a los manifestantes a seguir con su movimiento y de hecho hasta insinuó que Estados Unidos se prepara para intervenir, no hay claridad sobre cuáles serían las alternativas al ayatolá Ali Khamenei o más ampliamente a la República Islámica en caso de un cambio de régimen, ya que la oposición actual está muy fragmentada tanto dentro como fuera del país. Gabriel Colchen nos lo explica. No es el primer gran movimiento de protestas en contra de la República Islámica, pero es particularmente importante debido a su alcance tanto a múltiples capas de la sociedad como a varias provincias. Si bien los manifestantes corean muerte al dictador en las calles del país, existe una alternativa al ayatolá Ali Khamenei o a la República Islámica. La oposición está dividida tanto dentro como fuera del país. Además de los actores de la sociedad civil que arriesgan su vida para manifestarse, existen 2 movimientos de oposición principales, aunque limitados. Los mujahidines del pueblo iraní, un grupo izquierdista islamista acusado de haber traicionado a Irán al aliarse con Irak durante la guerra de 1980-1988, y los pro-monarquía nostálgicos de los tiempos del Shah, particularmente presentes en la diáspora. En Irán, el régimen islámico hizo todo para silenciar las voces de los disidentes. Sin duda, los iraníes que viven en Irán no solo miran a la diáspora para su futuro. Son ellos los que están sufriendo un dolor físico, emocional y económico desmesurado. Y hay mucho activismo, ideas y agencia dentro del país. Pero muchas figuras y líderes de la oposición iraní se encuentran en las cárceles de Irán.
Afuera, la oposición está fragmentada. No es que la diáspora iraní haya creado en 50 años un movimiento de protesta unificado e integrado. Está muy fracturada, no está unida. El hijo del antiguo monarca, Reza Pahlavi, se ha convertido en una figura emblemática, por así decirlo. Y ha intentado movilizar a los manifestantes y de hecho hasta cierto punto ha tenido influencia en las protestas que hemos visto, pero yo no lo exageraría. Si bien la figura de Reza Pahlavi, exiliado en Estados Unidos, ha sido particularmente mediatizada durante las protestas, su popularidad parece estar limitada. Para muchos, los recuerdos de una monarquía cruel aún están muy presentes. Ahora hablamos sobre la Franja de Gaza porque el enviado especial del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, anunció este miércoles el lanzamiento de la segunda fase ya del plan de cese el fuego con el establecimiento de una administración palestina tecnocrática en el enclave, a pesar de la incertidumbre persistente sobre la retirada de las tropas israelíes o el desarme de Hamás. Sin embargo, Witkoff agradeció el trabajo de Egipto, Turquía y Qatar en la mediación con el grupo armado. La fase 2 establece una administración palestina tecnocrática de transición en Gaza, el Comité Nacional para la Administración de Gaza, e inicia la desmilitarización y reconstrucción total de Gaza, principalmente el desarme de todo el personal no autorizado. Estados Unidos espera que Hamás cumpla plenamente con sus obligaciones, incluyendo el retorno inmediato del último rehén fallecido. De no hacerlo, las consecuencias serían graves. Y para el cierre les contamos que el asistente de inteligencia artificial de Elon Musk, Grok, está generando reacciones internacionales por su capacidad de usar fotos de personas reales y, por ejemplo, quitarles la ropa, sean adultos o menores. En Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer dijo que la compañía está tomando medidas y, en tanto, en Bélgica, una diputada denunció ser víctima de esta tecnología. Más detalles en este informe de Tassi Lanza. Grok, la IA de Elon Musk en la mira internacional. A la mano de los usuarios de la red social X, en pocos segundos puede usar una foto real y desnudar a una persona, incluso a menores. Keir Starmer dijo este miércoles que la firma de Musk está tomando medidas. De ser así, lo celebramos, pero no vamos a ceder. Deben actuar. Tomaremos las medidas necesarias. Aseguró que el organismo regulador del país, Ofcom, seguirá con su investigación, que fue anunciada el lunes y que busca determinar si Grok, al permitir generar estas imágenes falsas de contenido sexualmente explícito, infringía su obligación de proteger a los británicos. A principios de enero, la compañía de Musk dijo que restringió esa opción a los usuarios de pago. Esto fue tildado por Starmer como acciones repugnantes y vergonzosas. Si Ofcom determina que X infringió la ley, puede exigirle medidas y, en caso de incumplimiento, puede imponerle una multa de hasta el 10% de sus ingresos mundiales. La ministra de Tecnología británica, Liz Kendall, anunció que esta semana entrará en vigor una nueva ley que tipifica como delito la creación de deepfakes sexuales. Una diputada belga denunció este miércoles ser víctima de esta tecnología. Hoy en día cualquier mujer, cualquier joven puede perder el control de su imagen en un instante, viendo cómo se utiliza indebidamente, se falsifica, se la humilla sin tener ningún control. La ministra de Asuntos Digitales belga, Vanessa Mats, dijo en el recinto que está analizando suspender el uso de Grok. Y una coalición de grupos feministas, entidades de vigilancia tecnológica y activistas publicó una carta abierta pidiendo a Google y Apple que eliminen la red social X y Grok de sus tiendas de aplicaciones. Organizaciones y líderes se están retirando de X y países como Malasia e Indonesia ya prohibieron a Grok, mientras que las autoridades de Europa anunciaron investigaciones. Con esta información llegamos al final de esta edición informativa, pero enseguida regresamos con más.